la rutina, viendo el canal 57. Telecontacto, la nueva era de la televisión. Gracias, buenas tardes. Como todos los domingos, este es su programa Agroambiente. En el día de hoy tenemos un invitado especial, el ingeniero agrónomo Marcelo Reyes, Jorge, productor arrocero y también el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz. Este invitado va a estar con nosotros para explicarnos la problemática que confrontan los productores de ese cereal, que es el producto de la dieta de nuestro país, del mundo, si pudiera decirse. Ya el cultivo de arroz es la tradición, porque lo primero que dice la bandera dominicana, arroz y habichuela, arroz y habichuela. Hoy vamos a conversar ampliamente con nuestro invitado, pero antes queremos hacer algunos comentarios del acontecer nacional. Miren, están sucediendo cosas en este país que tú dices, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Que no debieran pasar porque ya son cosas del pasado, pero están, como dicen, reviviendo muertos. Sí. Excúsenme la expresión. Recientemente salió una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que reintegra a ese personaje, Pepe Goico. Oigan eso, señores. Yo creo que a ustedes ya se les había olvidado ese nombre. Este personaje tiene un prontuario, si pudiera decirse, de acusaciones no muy buenas, que digamos. Entonces, todo el mundo sabe quién apadrina a Pepe Goico y de dónde viene eso. Usted sabe lo que es de que reintegrar a Pepe Goico a la fila de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Un trago amargo, tanto para la sociedad como para la misma institución, porque eso crea un malestar interno. Yo creo que fue una idea descabellada, porque lo que en verdad estiman a Pepe Goico, como es bien conocido mi amigo Hipólito Mejía de tantos años, debió que mandaran a Pepe Goico a una embajada afuera del país, pero no crear este escándalo. Eso es como usted destapar una granada, excúseme la expresión, y tirarla. Eso es terrible. Entonces, yo creo que no hay necesidad de crearle problema al gobierno, malestar, porque eso es una canana que le han largado al presidente Abinader. Oiga bien, es una canana. A esta altura del juego, donde el presidente está por optar a un segundo mandato, prácticamente en un año preelectoral, porque todo el mundo sabe que todo el mundo está haciendo política. Pero eso no debió suceder. Entonces, pero además de eso, el precedente que eso ha creado, ahora los demás generales van ahí, iban a pedir su reintegro a la Fuerza Armada. Ajá, a Pepe lo metieron, a mí hay que... Entonces yo creo que es un disparate, como dice mi amigo Hipólito. Eso no debió suceder, esa es una metida de pata. Porque es que suceden cosas que usted dice, pero Dios mío. Entonces, creándole problema al presidente Luis Abinader, y así hay otros funcionarios, señores, que no ayudan al presidente, que tiene buena fe. Todos esos funcionarios de todas las áreas, del área energética, del área agropecuaria, no están haciendo nada para ayudar tanto al presidente como a su mismo partido, porque ese es un partido que él mismo se autodestruye. Ahí anda Guido, anda Bukele, anda qué sé yo quién,
del propio PRM. Señores, unifíquense. Las cosas no son así, trabajen en bien del país. Por eso es que ese partido la gente tiene cierta desconfianza. Usted se imagina. Pero otra cosa, independientemente de eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, oiga esto, tiene un enfrentamiento con el senador Taveras, un senador que le llamó hasta atrevido. ¿Usted se imagina un hombre de la calidad del senador Taveras, Eduardo Estrella, Mateo Espaillá y otros? La calidad moral de esos legisladores que trabajan para beneficio del país. Entonces yo creo que Alfredo Pacheco le está haciendo un flaco servicio a su partido, sí, como presidente de la Cámara, porque se podría interpretar que estaría boicoteando el proyecto de ley de extinción de exterminio, que es el proyecto que el presidente mandó. Oiga bien, entonces cosas así da vergüenza en un Congreso. Ustedes recuerdan la actuación de Pacheco, que Pacheco es un hombre que arrastra problemas en el tiroteo en el Congreso, que se escenificó con Lila Alburquerque. Entonces, Alfredo no es un hombre que debe estar al frente de ese Congreso, de verdad, porque le hace daño al mismo partido. Y con él no va a prosperar, no va a pasar ni progresar ningún proyecto que vaya a enfrentar la corrupción. Lo digo así porque ya tiene el primer encontronazo. Sí, porque esta sociedad está desesperada por ver estos corruptos con esos bienes mal habidos que deben ser recuperados para ponerlo al servicio de hospitales y de todo. Pero si encontramos un presidente de una Cámara así de bravucón y atacando a las personas honestas. Y no me he tratado nunca con esa gente, pero por sus hechos lo conoceréis. Eso es una vergüenza lo que sucedió. Otro caso dentro del área agropecuaria es lo que sucedió, señores, en la asamblea de la AMPA el sábado en el Colegio Dominicano de Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Esa asamblea se estaba celebrando y me invitaron a mí, yo participé. Y Danilo Severino, ustedes saben que tiene ahí tantos años en eso, estaba hablando que el presidente había descancelado a pensionados y elogiando al presidente porque logró entrevistarse, porque el ministerio estaba como boicoteando. Y hablaba de esa sensibilidad, de esa comprensión del presidente Luis Abinader cuando lo recibió. Y el presidente le prometió, y reintegraron de hecho muchos, y otros lo pensionaron. Qué bien, pero entonces Severino cometió la torpeza, diría yo, de en medio de esa asamblea, después que dice todo eso en beneficio de la clase, comete un grave error y es que se pone a criticar al gobierno, qué sé yo qué. Eso fue un detonante para que los presentes, algunos que representan los profesionales del PRM, los agrónomos, eso fue un incidente que todo pasó. Y otra cosa que cometió Severino es que acusó al director agrícola de Intabaco, Isidro Bienvenido Tavares Cruz, de ser el autor de ir a boicotear eso. Todo el mundo conoce a este profesional, la educación y el nivel de Isidro Tavares, y eso fue motivo para que se parara a todo el mundo ahí, porque lo señaló a él personalmente. No debió hacer eso, Severino.
tiene que ser más comedido. Tú no podías hacer eso. Isidro Tavares es un profesional respetado y admirado, con una capacidad extremada, que no debiera estar ocupando ese carguito. Ese carguito no debiera estar ocupándolo, porque la capacidad de Isidro es una capacidad que sobrepasa mucho de estos directores que ponen ahí. Y esas cosas no se deben hacer, debe haber armonía. Si hay unas elecciones para una nueva directiva, que la hagan democráticamente, pero no se quieran quedar ahí. Ya es tiempo, señores, vayan cambiando, porque las instituciones ni los gremios son externos para nadie. ¿Puede ponerme el video, director, de donde se originó ese incidente antes de pasar con mi invitado, el ingeniero Marcelo Reyes Jorge? Entre profesionales de nivel. Dele audio, señor director, que no... El manejo de Danilo Severino en esa asamblea en el CODIA el sábado. Eso da vergüenza. Eso da vergüenza. Vea. Esos son los profesionales repudiando la actitud de Severino, que para mí es un buen hombre, porque él lucha por una causa, pero ahí entonces mezcló una cosa con otra y ya usted sabe. Ahí se soltaron los demonios. Eso es increíble. Gracias, señor director. Otra cosa que quiero comentar es que en el Instituto Superior de Agricultura, ISA, hoy Universidad ISA, se soltaron los demonios. No hay forma ahí, esos son escándalo tras escándalo. Y no hay forma de usted localizar el rector, Benito Ferrera, de mi pueblo, tipo de una capacidad. Pero a Benito le están indilgando un rosario de acusaciones que no sé si son verdad o mentira. Y hemos tratado de localizar a Benito Ferrera porque andan unas cosas muy feas de Benito, que él tendría que de una forma u otra explicar eso. Tiene, según la denuncia, fincas. Y yo conocí a Benito muy pobre, en Esperanza, era una familia muy pobre. Ahora, de mucha capacidad, sí, un intelectual. Pero según las denuncias que andan ahí, le están indilgando una serie de hechos que yo me resisto a creerlo. Y hemos tratado de indagar con Benito, que se acerque, pero Benito no da la cara. Me gustaría un día, si alguien ve este programa, porque él no coge teléfono, entonces eso le hace más daño, creo yo. Vamos a ver en qué parará eso. Gracias, y pasamos con nuestro invitado especial, el ingeniero Marcelo. Un placer tenerlo aquí, ingeniero. Muchas gracias, felicitarlo por estos 10 años de programa Agroambiente. Gracias. Es una lucha que se lleva, pero con coraza se logra. Sí, así es. Ingeniero, vamos a pasar de inmediato. ¿Cuál es la problemática del arroz en estos momentos y la situación de ustedes? Miren, el arroz se vio envuelto en semanas anteriores en una situación de que los costos de producción se habían incrementado bastante debido a factores tanto externos como internos. Los fertilizantes, las manos de obras y otros servicios se vieron incrementando los costos de producción en más de un 35%, y las ventas no se habían, los precios de venta del arroz no se habían compensado. La resolución 01-2022 mandaba que en febrero se revisaran los precios del arroz del CONA, de la Comisión Nacional Arrocera, situación esa que no se había hecho. Eso nos llevó a una actividad en Castañuela, luego procedimos a convocar una marcha
el jueves pasado, que era que teníamos la fecha, pero al final de cuentas se desarticuló porque llegamos a un acuerdo de fijación de precios. No lo más adecuado, pero comprendimos que existía una crisis mundial de Ucrania, que el mundo estaba viviendo una situación difícil y que lo que se estableció fue un precio de sustentación para que el productor no lograra sucumbir o quebrar y que el consumidor también pudiera estar consumiendo el cereal a unos precios adecuados. Ingeniero, tengo entendido que a raíz de esa marcha que ustedes anunciaron, un despliegue, el ministro la desactivó con esa reunión que dio. ¿Y qué realmente, a cuál fue el acuerdo que se llegó que beneficie realmente al productor? En el acuerdo se estableció una banda de precios, se le aumentó de 2.000, la banda anterior era 2.700, 2.800 pesos. ¿Por fanega de cuántos kilos? De 120 kilos, okay, que es la fanega larga, famosa, que le llaman. Sí. Actualmente va a estar en 2.875, 2.975. Pero hay un detalle que nunca se había hecho. El gobierno va a aportar 100 pesos por fanega, aparte, que eso nunca se había hecho como subsidio o como paliativo a eso. Eso quiere decir que aparte de la banda, que era lo tradicional que se fijaba, el gobierno va a establecer 100 pesos adicionales. ¿Y a través de qué institución? Hasta el momento el mecanismo que se va a tener es a través del Banco Agrícola, con el precio de venta. Se presume que a través del 606, que es lo que la factoría reporta a la DGI, se le va a pasar también el documento al Banco Agrícola y con eso el productor iría a reclamar esos 100 pesos. Pero ya usted me está hablando de palabras mayores. La DGI, pues eso lo va a grabar con impuestos. Siempre ese reporte se ha hecho. No es algo ¿Ustedes nuevo. están exentos de eso? Siempre el productor agrícola, la factoría reportan el 606 como proveedor informal para poder generar sus operaciones. Que no le afecta. ¿En cuánto quedaría? Siempre el productor arrocero ha pagado 6.000 pesos por cada millón de pesos aproximadamente eso es poco de impuestos. Eso siempre ha sido así como proveedor informal. Siempre desde la época del gobierno anterior siempre se ha estado pagando esos niveles de tasas impositivas. Dígame una cosa, ingeniero. Actualmente el gobierno está empeñado en producir arroz, pero también está importando o importó 37.000 toneladas. ¿Usted cree que ustedes o el país y ustedes los productores pueden producir para que no se importe arroz? La República Dominicana tiene la capacidad de producir lo que se come. Eso gracias a los trabajos de mejoramiento genético que viene durante años. El ingeniero, el doctor Xie, que es de Taiwán, oriundo de Taiwán, inició los trabajos de mejoramiento genético y de igual manera ya el doctor Federico Cuevas, que es una variedad que se está sembrando bastante, la 6920, ha ayudado a aumentar la productividad. Hoy en día tenemos en almacenes aproximadamente 4 meses de consumo de arroz y recién inicia la cosecha. Eso quiere decir que hay 4 millones de quintales de arroz en almacenes. Entonces nosotros tenemos la capacidad de producir el arroz que se come en la República Dominicana. Si notan, en los periodos de pandemia donde cerraron todos los puertos, la República Dominicana no tuvo problemas de su principal cultivo o de su principal cereal, que es el arroz. Analizamos, hacía años que no veíamos escándalo en el arroz. En la pandemia se cosechó, tuvimos problemas con los horarios, pero pasó sin problemas. Ahora con la crisis de los contenedores, República Dominicana mantuvo un precio estable del arroz a 22 pesos, 23 pesos a nivel de factoría. No hubo problema. Años atrás, si nos vamos a la crisis de los commodities 2008, el arroz sacó la cara, el productor arrocero sacó la cara por el país. Entonces,
la comida siempre ha sido motivo de guerra. En la República Dominicana, gracias a Dios, su principal cultivo, que es el arroz, su principal alimento, que es el arroz, que aporta la carga calórica necesaria, no hemos tenido problemas. Las presas que construyeron ha hecho que este país sea un país agrícola eminentemente. Cuando ha habido desabastecimiento de arroz en épocas muy específicas por problemas climáticos de sequía, es que ha sido necesario traer su poquito de arroz para asegurar la alimentación del pueblo dominicano, pero no porque la República Dominicana no tenga la capacidad para tener una soberanía. O sea, que a su juicio aquí no hay que importar arroz. De ninguna manera. Lo que se trae por el acuerdo de Tratado de Libre Comercio y porque es obligado. Sí. No es porque haga falta. Ingeniero, ¿usted cree que como usted mencionó, presas y otras, se están integrando más áreas al cultivo del arroz? Mire, le puedo decir por la rentabilidad que podría, o un cultivo, aunque actualmente no tiene rentabilidad, pero si hay un precio justo al productor, pues eso beneficia al país porque aumenta el arroz y podríamos hasta el excedente exportarlo. Mira, ¿qué usted me dice de eso? Competitivo para exportar quizás no seamos, porque si nos comparamos con Estados Unidos, que maneja unas grandes escalas, grandes extensiones de tierra, no vamos a ser competitivos. Nosotros, gracias a Dios, digo ahora, nosotros pasamos por un proceso de reforma agraria donde se democratizó un poquito la tierra y la economía rural se democratizó. Y quizás eso crea un dinamismo en el campo. Ahora bien, Estados Unidos tiene grandes extensiones de tierra que no nos ayudaría a ser tan competitivos como quisiéramos. Ahora bien, estamos compitiendo también con un Bill Farms, que son los subsidios que Estados Unidos le aplica a su agricultura, y el arroz es gran favorecido por eso. Entonces, es difícil competir contra el tesoro de los Estados Unidos. Yo diría esa islita, ¿verdad? Bueno, podríamos mandarle algunas islitas. Porque una vez se dio eso aquí en los años del presidente Balaguer, si mal no recuerdo, pero éramos pocos cuando nosotros hemos crecido demasiado. Nosotros le exportamos a Haití algo de arroz, pero entiendo que el arroz que se consume aquí, que producimos solamente para nuestro consumo, básicamente. En cuanto a las áreas de arroz, se siembra arroz porque es un cultivo que está regulado y maneja una baja rentabilidad, pero le da al productor la sustentabilidad, por lo menos. No varía tanto porque está regulado la ley de la oferta y la demanda por la Comisión Nacional Arrocera y el programa de pignoración. Entonces, por lo menos tiene un precio estable. Ahora mismo no es rentable porque los márgenes quizás anda por debajo de un 6%, que si tú te vas a la banca y te financias, eso te cobra la banca, el Banco Agrícola es un 8%. Ahora el incremento que tuvo fue un 6%, el costo de producción se incrementó un 30%. Entonces, no es rentable hacerlo ahora mismo en este momento, pero lo que estamos viendo es básicamente la sustentación del cultivo y es un derecho adquirido que tenemos por más de 100 años. Yo vengo de una tercera generación, mi abuelo sembraba arroz, mi papá siembra arroz, yo estoy sembrando arroz. Entonces es un derecho adquirido y es lo único que podemos hacer y que sabemos hacer. Entonces, ¿cómo salimos del arroz? Ingeniero, pero yo recuerdo que el ser productor arrocero antes era un privilegio. Esa era la élite, comparándolo porque estaban los productos, los fertilizantes a precio y el productor ganaba, era notorio. Fulano, Papote Crepo, por decir, mencionó un nombre, Juan Bautista Firpo, esa gente fueron grandes productores. ¿Cuál es el precio actual, anterior? ¿Qué costaba una tarea de arroz? Sembrarla, producirlo. ¿Y qué ahora? ¿Cuál es la diferencia? Mira, el año pasado costaba 7,000 pesos producir una tarea de arroz. Hoy en día anda alrededor de los 9,200 pesos. Ese fue el costo aceptado por la Comisión Nacional Arrocera. Cuando hablamos, me gusta siempre hablar por lo que es aceptado. Hay zonas del país donde los costos son más elevados porque utilizan mayor carga de fertilizantes, como es la línea noroeste, que puede llegar hasta 10,000 pesos.
pero hay zonas como Nagua que aplican 70 libras, aunque la mano de obra es un poquito más cara, pero los costos andan un poquito más bajos. Pero la que está aceptada por la Comisión Nacional Arrocera es 9.000 pesos la tarea actualmente. ¿Y qué usted cree si el Banco Agrícola, o el presidente, o un Ministerio de Agricultura? Por eso es que yo abogo por un agente entendido en agricultura, un profesional agrícola, y no abogado y contable, como es lo que hay ahora. ¿Qué usted cree si el gobierno a ustedes, a través del financiamiento, podría dedicarle unos millones a tasa cero y eso compensa? ¿Es factible eso para ustedes junto con la rebaja de los fertilizantes? Miren, eso se hizo y el gobierno aportó el año pasado una cantidad de recursos a tasa cero para la agricultura y el arroz se vio favorecido. Creo que en algunas cooperativas se canalizaron recursos bajo esa manera y esa modalidad. Inclusive a mí me facilitaron recursos, porque no puedo ser mezquino, para la adquisición de unos tractores por 3 años a tasa cero, que se necesitaban para labrar la tierra. Podrían ser medidas que se tomaron. Se dieron 1.700 millones para la compra de fertilizantes, pero los fertilizantes vinieron un incremento desde mayo hasta septiembre, donde no tuvieron control. Y ahí hubo un incremento bastante fuerte. La tasa del dólar también tuvo un incremento también que afectó. Y es real, ellos reconocieron ese incremento de precio de un 35% aproximadamente, un 30% de los costos de producción. El mismo Estado lo reconoció y está claro en eso. Hay que reconocer que el presidente vislumbró lo que venía, tuvo la visión, y fue ahí en Macorís cuando le llamamos la atención de los precios de los fertilizantes y rápido tomó la decisión de aportar esos 1.700 millones de pesos, pero no fue suficiente porque se siguieron aumentando otros servicios y otros costos. El combustible estaba a 130 pesos, que es con lo que funcionan los tractores, hoy en día estando en 216 pesos. Entonces hay una serie, la mano de obra también aumentó de precio. Si vemos aproximadamente un 30% reconocido por el Ministerio de Trabajo. Entonces, han sido varias aristas que se han unido para que se creara la situación en la que nos vimos envueltos. Se dice, ingeniero, que no fue suficiente esa cantidad de tasa cero, porque si se toma en cuenta que el cultivo del arroz es el cultivo de más importancia y de la dieta dominicana, pues el gobierno debiera asignar más recursos para los productores de arroz. Yo entiendo que sí, yo entiendo que es el principal cultivo donde se siembran 1.300.000 tareas, es el principal cultivo que tiene la República Dominicana. Ese dinero tampoco fue suficiente, se necesitaban más recursos para amortiguar lo que es el costo financiero. El banco presta un 8%, como le dije, el aumento que tuvo en el precio fue un 6%. Entonces, cuando tú analizas las dos vertientes, no es comparable. Si usted analiza la inflación del año anterior, que es reconocida por el Banco Central, fue de un 8.5%. Entonces, si se hubiera tomado en cuenta cualquiera de esos factores indicativos, quizá el productor tuviera un poquito más cómodo en amortiguando un poquito o apaleando un poquito el aumento de sus costos, pero no pasó así. Pero estamos trabajando, esperamos que el acuerdo es hasta junio, que podamos remediar algunas situaciones y que la productividad este año el Señor nos bendiga y que podamos conseguir más de 530 kilos para ser rentable. Usted dice que han introducido nuevas variedades de arroz de alto rendimiento y que realmente, como ha ido creciendo el país, el alto rendimiento de esa variedad introducida no hay problema de importar porque suple la demanda. ¿Qué cree usted que nosotros aquí en este país debiéramos
excúseme el término, no sería, es cierto que se está, la pregunta más bien, en esa variedad que se está introduciendo, genéticamente puede el arroz modificarse, porque ya la modalidad es esa, los cultivos modificarlos genéticamente para aumentar. El arroz no está dentro de eso, ingeniero. Hay países que sí han modificado el arroz. Hay arroces híbridos con alto potencial. China lo tiene, Estados Unidos lo tiene, que tienen una productividad inmensa. Aquí todavía no se está trabajando con los arroces híbridos, pero sí se han trabajado variedades donde se ha manejado por exposición a algunos herbicidas que nos han ayudado a bajar un poquito los costos y a controlar las malezas, como es el 6920, que ya se está aquí en el país trabajando. Aquí han mejorado variedades nativas y otras introducidas por la FLAR, que son las que nos han ayudado a mejorar la productividad. Aquí hay una variedad nueva que se llama Lucero, que fue de las últimas variedades que dejó el doctor Xie, con unas productividades sumamente envidiables, hasta 700 kilogramos por tarea, que son bastante altas, con potencial de retoño, muy buen valor culinario, que yo entiendo que se van a seguir sembrando aquí en nuestro país. El retoño en una segunda etapa te ayuda a bajar los costos de producción, te ayuda a utilizar menos agua, y eso te va a ayudar a ser más eficiente. Para ser rentable se necesitan dos cosas en la agricultura: o aumento de la productividad o disminución de costos. Básicamente eso. Y hay una de ellas que es muy riesgosa: tú disminuir costos sin saber cómo te afecta la productividad. Entonces es ambivalente. Entonces, y más en un cultivo que está sujeto a condiciones medioambientales, que es lacerado por el clima. Que eso es uno de los inconvenientes y una de las principales amenazas que tiene el cultivo. Pero vamos para adelante, tenemos fe. Yo digo que los agricultores somos los profesionales los de oficio de más fe tenemos, porque perdemos en una cosecha, la otra más rápido la tenemos sembrada. Pero nada, siempre yo digo que esto es una profesión de vocación y de servicio y de llevarle alimento al pueblo. Dígame una cosa, ¿cuánta fanega daba por fanega? ¿Cuánta fanega por tarea daba anterior? ¿Y cuánta da ahora con la nueva tecnología? A ver si el público lo asimila mejor. Mira, aquí me habla por fanega porque el país está dividido en dos. De Mao para abajo se habla de fanega corta, que son de 100 kilos. Si nos vamos de La Vega para arriba, hablan de fanegas largas, que son 120 kilos. Vamos a hablar de productividad, que son kilogramos por tarea, que es mucho más fácil para que la población nos entienda. Kilogramos por tarea aquí está registrado en 325 kilogramos por tarea aproximadamente. El año pasado se aumentó más o menos en 375, 380 kilogramos por tarea. Ese ha sido más o menos el incremento que ha habido entre un 6, un 7% la productividad, pero cuando tú lo llevas a 1.300.000 tareas, el impacto es bastante significativo. Sí, se ha aumentado con tecnología, como usted dice. Con tecnología. Porque estaba el Centro de Investigación de Juma Bonao, que dirigía el doctor Xie, que es una autoridad. Entonces, pero es descartable, doctor, que aquí venga la modificación genéticamente en el arroz. Bueno, yo voy a soltar una bomba. Yo no sé si aquí estamos comiendo con el arroz importado ya hace rato arroces modificados de Estados Unidos, porque nadie le hace un registro a ese arroz que llega aquí al país a ver el origen y si es modificado o no. Ahora, el arroz que producimos aquí nosotros los dominicanos es un arroz que no es modificado genéticamente. Es una garantía. Es una garantía de que nosotros estamos comiendo un cultivo sano, de que no ha sido manipulado genéticamente y de que ha sido por seleccionamiento natural, que es la ingeniería antigua que se ha implementado el desarrollo genético. Una pregunta, doctor.
las factorías arroceras que compran y comercializan el cereal, esas empresas aplican al productor, porque oigo las quejas, los gritos al cielo, de las famosas taras. Explíqueme eso y al público, porque cada empresa tiene un librito diferente para aplicarle al productor, y al fin los productores salen muy disgustados porque lo que demandaron y lo pagado como que no coinciden, porque en el campo es que ellos pesan. Explíquele eso usted como productor arrocero. Miren, al país. Sí, la tara siempre ha sido un tema de confrontación, vamos a decirle, entre quien compra y quien vende, porque ahí se fija una penalidad, que anteriormente algunas factorías toman en cuenta lo que es humedad e impureza, que es lo que hablaban los libros anteriormente y años atrás se aplicaban. A medida que ha ido pasando el tiempo, se ha ido reajustando y colocándole a esos laboratorios una serie de parámetros como granos partidos, yeso, prisma, un sinnúmero de cosas que van en perjuicio del productor. Cuando yo empecé a sembrar arroz hace 14 años, las taras que se hablaban era de un 24, un 25%. Hoy en día andan entre un 33, 34, 35%. Han ido subiendo, incrementándose. Eso debido a que ellos han ido aplicando una serie de parámetros extras que le han ido agregando a su proceso de laboratorio. Otros dicen que han ido cargando, penalizando las cargas que han tenido la factoría por el aumento de costo al productor, que antes trabajaban por 150 libras, y que ya están trabajando por 175 libras, y esas cargas le han ido transfiriéndoselas a los productores. Ahora bien, los laboratorios no son controlados, no hay ningún mecanismo que regule, ni del Estado, ni del productor, ni nadie regula ese tipo de penalización. Entendemos que debe haber algún mecanismo oficial que se encargue de velar y de que se cree un análisis de varianza, de que lo que se dice sea, que se cree un balance, que se cree un justo o una justa aplicación de tara para que haya un equilibrio. Porque cada empresa aplica lo que entiende de que debe aplicar. Un ejemplo que yo siempre he criticado de esos laboratorios es que cuando uno lee los libros de secado de granos, hablan de que debería disminuirse en las secadoras que se utilizan un grado de humedad por cada hora. Ellos aplican en los laboratorios un secado rápido con un microondas que te seca ese arroz en 30, 50 segundos. Ese sacado tan rápido de humedad que le genera fisura en el grano, cuando lo meten a esos pequeños molinos, que es lo que ellos hacen como laboratorio, llaman laboratorio, puede generar una rotura y una fisura al grano y la penalización puede ser mayor. Entonces, deberían crearse algún mecanismo, un análisis de variación o de correlación para poder equilibrar y ser más justo en lo que se aplica al productor y lo que sea real en factorías. Miren, o sea que ellos... usted sabe lo que es el laboratorio de ellos y el secado en un microondas, pero eso es mortal. Siempre he escuchado, ingeniero, ese reclamo, que antes no era tan... el productor progresaba, pero con esta artimaña que ellos... y no puede el gobierno a través del Instituto del Arroz crear un laboratorio, qué sé yo, o que sea un parámetro aplicable a todas las factorías y que esté también el productor y ellos en ese laboratorio? Bueno, yo me voy a reír porque en el país no existe un Instituto del Arroz todavía. Yo me estoy riendo porque existe... Eso no defiende el productor, para nada. No, es que no está creado el Instituto del Arroz. Okay. No existe creado el Instituto del Arroz. Me veo que existe... Pero hay otros institutos
A mí me sorprende eso. A mí también me ha sorprendido bastante que no exista un instituto. Un producto tan importante. No existe el Instituto del Arroz, veo que existe de coco, existe todavía creo que de maní, del algodón, pero todavía no existe el Instituto del Arroz. Creo que hay un trabajo pendiente para los legisladores. El principal cultivo agrícola del país no tiene un Instituto del Arroz que debería estar. Tienen a Bioarroz, que es el Centro de Humo Abonado que cambió el nombre, se llama Bioarroz. Tiene la Comisión Nacional Arrocera, pero no tiene lo que es un Instituto Nacional del Arroz. Creo que debería crearse, creo que debería manejar un presupuesto independiente al Ministerio de Agricultura. Creo que todas esas instituciones deberían estar ligadas o girando a través de un instituto del arroz, y eso generaría paz, tranquilidad y ¿por qué no? Una política pública más dirigida a un desarrollo... Más transparente sobre un desarrollo estratégico del cultivo del arroz, dado que tantas familias dependen de él, más de 300.000 familias, más de 32.000 productores, entonces más de 106 factorías. Entonces debería crearse un Instituto Nacional del Arroz. Es más, yo me voy un poquito más lejos. Yo creo que debería existir ya en el país una ley de desarrollo agropecuario. Si quieren que el hombre del campo se quede en el campo, deben proporcionarle la manera para que viva del campo. Hoy en día nuestros campos se quedan cada vez más vacíos, nuestras zonas rurales se quedan más vacías. Y mis hijos, su hijo, que somos descendientes ambos del campo, luego que estudian, se forman una carrera, los que se vienen y se van a las ciudades a vivir. O quizás los que están allá en el campo vienen aquí y se van a la zona franca y crean un surco de pobreza en los alrededores de las ciudades. Entonces debemos buscarle una manera que exista una ley de desarrollo agropecuario que sea real, que abarque incentivos reales a los hombres del campo para que se mantengan en el campo y puedan vivir del campo. Es una preocupación que tengo, que he venido llamando la atención. Veo que existe la ley de desarrollo fronterizo. Esos generales tuvieron quien le escribieran, pero el hombre del campo no tiene generales quien le escriba. Entonces le pedimos a nuestros legisladores que están en 21 provincias, que viven en nuestros campos, en nuestras provincias que son del campo, que se dediquen a escribirle al campo y que creen esa ley de desarrollo fronterizo que abarque tasas impositivas, que abarque la seguridad social, que abarque la parte de trabajo y que todo se une en una sola ley que procure el impulso del campo dominicano. Ustedes ya como federación han sometido ese proyecto al Congreso. No, estamos motivándolo, estamos buscando propuestas que han llevado otros países como México. La estamos leyendo, la estamos estudiando, que sí le han dado resultados y han zonas bastante pobres que han tenido México, que se han ido despoblando, que se han ido perdiendo. Ellos han podido mantener su gente, volver al campo y generar una seguridad alimentaria a las grandes ciudades. México se estaba despoblando sus zonas rurales y era porque el campo ya no era rentable. Y debemos buscarle una rentabilidad al campo, que esa gente logren vivir en el campo y que tengan una vida digna, un desarrollo rural de verdad. Si usted analiza ya las zonas fronterizas pueden estarse quedando vacías. ¿Y quiénes la van a ocupar? Los haitianos. Entonces, un muro no va a frenar esa población. Tenemos que tener gente en el campo. Balaguer lo hacía, haciendo casitas y haciendo proyectos. Los asentamientos arroceros, le construía su factoría, vivienda y todo escuelas. Eso. Escuelas. Hay que buscar que el hombre del campo se quede en el campo y que viva del campo. Creo que el campo lo han dejado solo, lo han dejado abandonado por mucho tiempo. No estoy diciendo que estas autoridades, sino años atrás lo han dejado solo. Y hay que crear el incentivo y volver al campo, volver al verde. Que hay un potencial, hay unas inversiones que se han hecho, empresas, en canales de riego. Nosotros tenemos un potencial real en el campo y que debemos verlo. Si lo notamos así, si nos vamos a Santiago Rodríguez, a Mao, a
Aquí mismo en Santiago tenemos un cinturón agrícola que quizás ustedes no lo ven. Santiago es una ciudad altamente productiva. Tenemos tabaco, tenemos plátano, tenemos en La Canela piña, tenemos arroz ahí en Navarrete, es una zona productiva Santiago, es agrícola aunque no la quiera ver. Tenemos café en La Loma. Somos productores agrícolas a nivel nacional. Si nos vamos a donde quiera que usted se vaya, hay una producción agrícola. Entonces tenemos que generar una ley que ayude y zonificar el país, zonificarlo y darle incentivos a esas zonas agrícolas. A la comida hay que darle tasa cero. Hay que darle, porque si queremos producir, y además, ingeniero, tengo entendido que ustedes como propietarios, es una inversión garantizada, está avalado, que no hay pérdidas. Que no era como la visita sorpresa que iban y le daban cuarto a Tigre, a una asociación sin título ni garantía, pero el productor arrocero tiene su aval, sí. Tiene su aval, tiene su título. Entonces, que lo deposita en el Banco Agrícola. ¿Qué mejor que eso para un gobierno? Tasa cero a todo el que siembre arroz y alimento. Eso es así. Ingeniero, ¿qué cantidad de millones genera la actividad arrocera en el país al año? 36.500 millones de pesos. ¡Wow! Pero eso es El arroz blanco ya transformado. Sí. Ese es el capital. Si podríamos decir que moviliza 36.000 millones. Genera. Cuando tú vendes en factoría. Cuando tú vendes en factoría 14 millones de quintales y lo multiplicas por 2.700 pesos, te da aproximadamente 36.500 millones de pesos. Pero eso tendría que buscar el país si decide importar arroz mañana. Sí, unos 600 millones de dólares más o menos, calculo yo, aproximado. Tendría que buscar el país en divisa para salir a comprar arroz. Pero aquí ni pensar en eso, porque dígame usted además, con esta escasez y esta tasa del dólar, eso sería mortal a la economía del productor. Entonces, ingeniero, ¿cuándo ustedes van a someter ese proyecto? Porque ahora estoy yo interesado, porque eso es sumamente importante. Es lo que le digo, es un proyecto de ley que no debería ser solo para el arroz. Yo entiendo que... Para los demás cultivos. Creo que debería ser agropecuario. ¿Y el de guineo está? Deberían estar todos. Sí. Deberíamos estar todos los sectores agropecuarios, que generemos alimentos, que tengamos una actividad en las zonas rurales. Porque hay gente que cría en el campo, que siembra 50 tareas de plátano, que siembra... que tiene, qué sé yo, una granjita de 2.000 pollos, que debe tener algún incentivo real para mantenerse ahí produciendo y dándole que comer a su familia y dándole que comer al pueblo y generando ingresos en esas comunidades, para que esas comunidades vivan y puedan generar empleo. Entonces hay que buscar los mecanismos de que, como lo decía, que el hombre del campo se quede en el campo, pero que pueda vivir de lo que hace. Yo utilicé una frase en los procesos de lucha recientemente que decía: quieren que produzcamos comida, pero que moramos de hambre. No debe ser así, no debe ser así. Nosotros debemos producir comida, pero también vivir de lo que hacemos y llevarle precios justos al consumidor, pero que también nosotros tengamos cómo criar a nuestra familia, cómo tener una seguridad social, cómo generar un ambiente de que los empleados que dependan de nosotros también tengan un nivel de vida adecuado. Pero hay una nueva modalidad que está implementando el gobierno ahora, y es el sistema de cooperativismo. ¿Qué usted cree de ese sistema? Porque es como una forma de garantizar los recursos. Es correcto, pero desde el nombre tiene problemas. El IDECOP se llama Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo. Y nunca ha dado un crédito. No, entonces, esto es algo ilógico. Y nunca ha dado un crédito. Y yo soy cooperativista, yo pertenezco a una cooperativa. Entonces, lo primero que tienen es que capitalizar el IDECOP y luego, entonces, crear, la ley 127 creo que viene desde Juan Bosch, desde 1961, adecuar la ley
también para que pueda jugar su rol, jugar el rol que debe jugar. Hay algunos incentivos como el ITEVI que lo está pagando, las cooperativas no deberían pagarlo, la ley dice que está exento de todo ITEVI y todavía le está pagando ITEVI, dicen que está exento de todo tipo de ITEVI, la ley 127. Hay una contradicción. Hay una contradicción con la DGI. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Entonces, hay que manejarlo. El cooperativismo ayuda a unir a los productores, es un mecanismo que en otros países funciona, hay que adecuar la ley 127, hay que trabajar en que los dirigentes estén bien formados en la parte de educación, en la parte de finanzas, porque se manejan muchos capitales ahí y blindarlas para que no haya un vivo que se lleve el santo y la limosna. Entonces, la ley del cooperativismo funciona, es real, que es un mecanismo que ayuda, hay unos incentivos fiscales que aportan. Este año he visto que las incorporaciones han sido más ágiles que en años anteriores. Sí. Creo que la parte del crédito deben motivarlas desde el mismo IDECOP, que para eso fue su funcionamiento, no tan solo como un organismo de regencia o de fiscalización, sino también de motivación de crédito. Y nada, eso funciona y ha funcionado en otros países. Sí, pero ingeniero, usted sabe que como usted dice, hay siempre desconfianza, pero un sistema de cooperativismo vigilado por las autoridades monetarias, porque usted sabe que la cooperativa lo que vende es imagen, porque muchos han defalcado cooperativas. Usted se recuerda en el 80, cuando Jorge Blanco, la financiera, el desastre, y todavía siguen existiendo, pero sí debe ser un sistema vigilado, supervisado, como usted dice. El IDECOP vigila, el IDECOP ese es el rol que está jugando. El IDECOP está jugando un rol de fiscalización a las cooperativas y de muy de cerca. Le puedo decir que todos los años, cada 3 meses hay que mandar estado financiero. En estos momentos. En estos momentos, sí, claro. El IDECOP hace un rol de fiscalización y de auditoría. Y hay que mandarle estados financieros auditados, no pueden ser tienen que decir, pasa cierto monto por empresas de contabilidad ya, y no pueden repetirlo después de 2 años. Tienen sus normativas, están reguladas las cooperativas, no están manga por hombro. Ahora, yo lo que le estoy diciendo a usted es que debería también jugar un rol de financiación, de crédito. Darle más dinero para que porque puedan cumplir su rol. Para que puedan las cooperativas desarrollarse. Actualmente con capitales privados que se están haciendo de sus mismos miembros. La de las agropecuarias, las agrícolas, o con la banca privada o con el banco agrícola. ¿Están funcionando la cooperativa agrícola bien hasta ahora? En las arroceras le puedo decir que sí, hay 4 funcionando en el país, en el Cibao. Está Copava, está Copabro, está Copiarroz, está Copronor, en Miche hay una que el nombre... Hay una en La Vega, Coarroz. Copiarroz, es muy grande, muy grande. A mí me consta, es muy grande, ahí no ha habido problema. Nunca ha habido problema. Qué bueno. Están funcionando y están manejándose bastante bien. Ingeniero, gracias por venir a esta interesante intervención, y este canal estará siempre a su disposición, este programa, porque usted ha dado una cátedra y estaremos siempre abiertos para que usted exponga su idea más sobre estos interesantes temas de comida y de producción de arroz. Gracias por venir y les reitero, estamos a su entera disposición. Pero antes, señor director, Seabold es una empresa, gracias señor director, esos son 10 años. Seabold es una empresa establecida desde el 1990, generando a tiempo completo y contribuyendo con el desarrollo comunitario y sostenible del río Sama. O sea, esta empresa es pionera en venta de energía eléctrica a través de sus unidades flotantes Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3. Energía limpia al más alto nivel. Gracias y buenas tardes.
Telecontacto, Canal 57. La nueva era de la televisión.